Clases sociales en la época colonial. En la época colonial, las clases o grupos sociales estaban muy divididos. Lamentablemente, no se respetaban los derechos de las clases más bajas. Los negros eran traídos como esclavos desde África y en condiciones inhumanas. Muchos morían durante el viaje en barco, el cual era muy largo. Luego aquí eran vendidos en el mercado. Ellos no tenían derechos, sus tareas iban desde trabajar en el campo hasta las tareas domésticas. Muchas veces recibían latigazos de parte de sus amos. Los esclavos no gozaban de ningún tipo de libertad. Sus amos los alimentaban y los proveían de ropa de acuerdo a su voluntad. Los indios se los empleaban para realizar tareas en las minas de oro y plata, cultivar la tierra y criar el ganado. Ellos tampoco gozaban de derechos, pero no eran esclavos. Los criollos eran los nacidos en América. Los hijos de españoles no tenían los mismos derechos que los españoles de la península. Muy pocos criollos llegaban a ocupar cargos políticos. Algunos llegaron a ser grandes comerciantes o profesionales. Otra clase social eran los españoles. Estos ocupaban los mejores puestos laborales. Eran la clase social alta. Tenían derechos, podían estudiar libremente y también aprendían idiomas. Vivían en amplias casas muy cómodas. Ahora sí, a completar la actividad sobre las clases sociales de la época colonial. Economía colonial. Las principales actividades económicas durante la colonia fueron la minería, la agricultura y el comercio. La minería. En un comienzo, el interés de los españoles fue la extracción de oro y plata. Grandes cantidades de estos metales se enviaban directamente a España. Así, la corona podía sostener su economía y pagar las deudas a otras potencias europeas por la compra de productos y artículos de lujo como vestidos, muebles, vajillas y armas. La agricultura se desarrolló inicialmente para satisfacer las necesidades de alimentación de la sociedad colonial. Pero a finales del siglo XVII, cuando los recursos mineros se fueron agotando, se cultivó la quina, el tabaco y el añil, que eran exportados hacia España. Fue una de las principales actividades económicas. Los encargados de desarrollarla eran los indígenas y los mestizos. El comercio. El gobierno español prohibió que sus colonias americanas comerciaran con otros países europeos. Así se creó el monopolio comercial, es decir, el control absoluto de España sobre el mercado de las colonias. Hoy te voy a explicar la organización política en la época colonial. Antes de ver el video, no te olvides de suscribirte a mi canal. Tengo muchos temas interesantes para ti. Dentro del gobierno existían dos tipos de autoridades coloniales. Las autoridades metropolitanas que radicaban en España y las autoridades residentes que ejercían su función en América. Entre las autoridades metropolitanas que radicaban en España tenemos el rey, suprema autoridad de España y sus colonias. Gobernaba sus dominios desde España a través de diferentes instituciones y funcionarios. Ejercía un poder ilimitado y su voluntad era ley, es decir, su gobierno era absoluto. Se tenía la creencia de que su mandato era divino. En tal sentido, solo podía rendirle cuenta a Dios de sus actos. El rey tenía la facultad de legislar, es decir, dar leyes o reales cédulas, también declarar la guerra, firmar la paz, acuñar monedas, dirigir la economía y administración de España y sus colonias. Consejo de Indias se encargaba de asesorar al rey, preparar las leyes, proponer al rey los funcionarios que ocuparían los cargos en el gobierno de América
Asimismo, se encargaba de crear instituciones necesarias para dominar ordenadamente los territorios conquistados. Casa de Contratación de Sevilla. Era el encargado de administrar el tráfico comercial entre España y América, es decir, controlaba los barcos, pasajeros, mercaderías, metales preciosos que se comercializaban entre España y sus colonias. Cabe resaltar que el único puerto español del cual se podía partir hacia América fue Sevilla, autorizado para realizar el estricto control comercial. Las autoridades residentes que ejercían su función en América fueron las siguientes. El virrey era el jefe del gobierno colonial y representante del rey. El virrey dictaba leyes en las colonias, dando cuenta de ello al Consejo de Indias. Era el jefe militar o capitán general en el virreinato. Asimismo, el virrey controlaba los ingresos, es decir, impuestos, tributos, aportes que recibía el Tesoro Real. El virrey ejercía la presidencia de la Real Audiencia y al final de su mandato era sometido a un juicio de residencia donde se le evaluaba su gestión. Las audiencias eran tribunales de justicia que recibían las apelaciones y quejas de los indígenas. Sus miembros eran jueces llamados oidores porque oían a las partes en un juicio. Las audiencias asesoraban al virrey y podían asumir el gobierno en su ausencia o muerte. Cabe resaltar que las audiencias se establecían en las principales ciudades de América colonial. Asimismo, las audiencias tenían como función política la de vigilar la ejecución de las disposiciones reales. Los corregimientos eran extensiones territoriales o provincias gobernadas por un corregidor. Los corregidores eran los funcionarios más detestados por los indígenas, ya que les cobraban impuestos excesivos, los obligaban a trabajar para ellos y también a comprar productos traídos desde España a precios exorbitantes, es decir, a un reparto forzoso de mercancías. Este abuso de autoridad originó cientos de revueltas indígenas a lo largo de la colonia, motivo por el cual en el siglo XVIII fueron suprimidos. Las intendencias fueron amplias zonas territoriales dirigidas por un intendente. Las intendencias reemplazaron a los corregimientos. Tenían como funciones cobrar el tributo a los indígenas, fomentar el desarrollo económico de sus gobernaciones, hacer cumplir las leyes. Asimismo, debían velar por la aplicación de la justicia. Las intendencias fueron la base de los departamentos creados posteriormente por San Martín. Los cabildos eran organismos encargados del gobierno de las ciudades, semejantes a nuestras actuales municipalidades. Lo integraban alcaldes y regidores. Los cabildos se encargaban de cobrar y administrar impuestos, vigilar el aseo y embellecimiento de las ciudades, controlaban la calidad y el precio de los productos, repartían tierras entre los vecinos. Asimismo, se ocupaban de organizar la policía local, es decir, reclutaban hombres para la defensa de la ciudad.